Hola, 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 ¿cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos. Esto es un nuevo programa de Azopardo Stream, el stream de la CGT. Estamos, como cada semana, trayéndote una nueva entrega de esto que trata de arrojar algunas ideas acerca de la actualidad política, económica, del mundo del trabajo, de lo que nos importa a vos, a nosotros, a los laburantes de la República Argentina. Yo soy Juan Gentil, estoy junto a Leila Bechara. Hola, Leila. ¿Cómo les va? Muy bien, ¿vos? Bien. ¿Vas a hacer quilombo hoy, después de las elecciones? Me están condicionando demasiado, pero no voy a estallar. No, ¿Por qué decís eso? ¿Por qué? Porque me están condicionando y porque forma parte del contrato que yo tenga algún... Que hagas quilombo. Que hagas lío, claro. Que haga lío, un poco lío, claro, pero... un quilombo por programa. No, está bien. Hoy me voy a limitar a escuchar a nuestros invitados y a preguntar cosas, sí, porque tengo más dudas que certezas. Eso sí. Hay que decirlo, hay que decirlo. Eso sí. Hola, Matías Álvarez, ¿cómo estás? Juan, ¿cómo estás, Leila? Yo no estoy condicionado y también tengo ganas de hacer este programa. Muchas ganas de hacer este programa, sí. Sí, programa muy de análisis el que tenemos por supuesto, hoy. Sí. Rápidamente le contamos a nuestra audiencia que tenemos 3 invitados que van a estar en clave analítica para tratar de entender o de aproximarnos un poco a entender qué es lo que pasó en las elecciones del 26 de octubre. Van a estar con nosotros Rodrigo Curto, politólogo. También va a estar Andrés Malamud, doctor en Ciencias Políticas y Ciencias Sociales. Y Gabriel Bomaro, doctor en Sociología e investigador. Los 3 vamos a tener un ratito para conversar con cada uno de ellos para pensar un poco qué es lo que pasó el 26 de octubre. ¿Pensaron algo sí, desde el domingo hasta acá? ¿Qué pensaron? ¿O sintieron sensaciones? Mirá, realmente, o sea, ¿quieren la verdad? La verdad. La verdad es que estuve haciendo jardinería toda la semana. Bueno. Hablamos de la soberanía cognitiva en este programa, dije aléjense de las pantallas, hubo mucho scrolleo al pedo donde de repente aparecía el clip de algún dirigente tratando de justificar algo del resultado y yo tipo, no, salí, sacá. ¿Algún dirigente nuestro, peronista? Tengo pimpollos de rosas rococó en mi jardín, es lo único que me importa ahora, mantener la estabilidad mental para... Porque creo que parte de la indignación, que es como un alimento que se generó después del resultado, me parece que no nos hace bien. Entonces es como, bueno, un poco de paciencia, un poco de prudencia y el enojo canalizarlo en organización, porque me parece que es lo que va a faltar de acá en más. No son buenos momentos después de un resultado adverso para dar verdades, ¿no? No, verdades y tampoco para echarse culpas, decir es la derrota de tal, la derrota de tal. La verdad está en números, literalmente. El domingo a las 9 de la noche. Mucho tirapostas, ¿no? Después de los resultados y bueno, hay que tratar de no subirse a eso. Tenía razón. Sí. No va por ahí. A mí me pasa ¿y qué hacemos con la razón? Como delegado, digamos, sindical y demás, como, parte del movimiento de trabajadores, decir, preocupación, se ve un nuevo Congreso, seguramente se ve un gobierno empoderado políticamente y parlamentariamente, estemos alertas. Terrible Congreso tienen. Sí. Y de hecho, parte del rumor, que lo hablábamos un poco fuera del aire, me parece que es atinado hacerlo en esta mesa también, muchos medios... compañeros, vamos a decir así, o próximos ideológicamente, haciéndose eco de una supuesta reforma laboral. Pienso, ¿no? Porque ya empiezan los ojos sobre la CGT para ver qué va a hacer con esta reforma laboral que se viene. Pienso si ¿no será que la CGT viene avisando esto desde que ganó Javier Milei? ¿No? Que claramente estábamos en una situación muy crítica en el mundo del trabajo, los trabajadores y llegar a fin de mes, y la situación laboral concretamente con la industria y el comercio como está en la Argentina hoy. Y además digo, otra vez la CGT como chivo expiatorio para poder justificar algo del fracaso político del movimiento justicialista. O sea, y ya ni siquiera lo reduzco al PJ, ¿eh? Es como, ¿cuántas veces más van a poner los ojos sobre la CGT que viene avisando esto hace años? Sí. Igual el pecado que cometió uno de los secretarios generales de la CGT fue, esto lo voy a decir, porque también lo hablamos fuera de, fue criticar que Cristina Kirchner haya salido a bailar el domingo. No es un error, lo vimos todos. Con la derrota del peronismo ya consumada en la provincia de Buenos Aires, Héctor Daer dio una nota, criticó eso, y ahí vino el aluvión de críticas desde adentro del peronismo, no solo a Daer, sino a la CGT, a todo el movimiento obrero. Hay parte del peronismo que está esperando que la CGT diga algo para matarnos por todo. En el fondo me parece que no se bancan un sindicalismo que no esté, digamos, si quiere, subsumido a la lógica
kirchnerista. Me que parece no que es aplauda eso. un balcón, perdón, Sí. Pero que no aplauda un balcón. Sí, para mí es eso. O sea, perdonen, pero perdimos las elecciones por paliza, fue terrible. Sí. Todos estaban esperando un triunfo del peronismo y perdió las elecciones. Y la gente fue muy clara con su voto. O sea, me parece que bailar, festejar, no tiene ningún sentido, es alejarse todavía aún más de lo que la gente está pidiendo y reclamando. Me agarro de lo que dijiste de los resultados dijiste el peronismo perdió con claridad las elecciones. Bueno, yo me animo por ahí a matizar un poco eso. Me parece que los números no hablan de una derrota, de una performance trágica del peronismo, ni tampoco de una performance absolutamente aplastante del gobierno nacional. ¿Sí? Creo que había una idea de que le iba a ir un poco peor, producto de la fragilidad que tenía en los últimos tiempos el gobierno, fragilidad política, fragilidad económica. Ustedes, si siguen este programa, saben que lo vinimos analizando. Pero si uno... Me parece cuando baja un poquito la espuma, que es lo que estamos empezando a ver en estos días, cuando pasan estos primeros momentos de los pases de factura, ¿no? De mirá, la culpa sos vos porque doblaste, la culpa es tuya porque conducís a patadas en el orto. Porque no militaste. Bueno, me parece que en esos momentos, por lo menos a mí, yo trato de no prenderme en esa. Me parece bien. En buscar los culpables, digamos, sino tratar de leer un poco los resultados. Y sí me parece que, por un lado, hay casi 35% de la sociedad que no fue a votar. Seguimos en esa... ¿Puedo matizar con vos? Sí. Cerrá, pero quiero... Cierro diciendo que el peronismo no hizo una mala elección en la provincia de Buenos Aires, sacó 40 puntos. A nivel nacional son 35, y el gobierno sacó 40 puntos a nivel nacional, que es una buena elección, por supuesto, pero no tiene la hegemonía, Es una victoria sin hegemonía política, la del gobierno nacional. No, pero eso es lo más socialdemócrata que... Está bien. No, pero porque es un debate que he tenido mucho con compañeros, que es ¿qué hace el peronismo cuando no es mayoría? O sea, ¿qué es un movimiento si no es mayoría? Y creo que tipo la reducción a un 30%, a un tercio de la sociedad en esa representación que logramos construir dentro del Congreso, parece que es muy poco, muy chiquito. Tenemos que definir qué vamos a hacer cuando no somos el partido del poder. No podemos reducirnos a fracción, eso quiere decir. No, por yo estoy de acuerdo ahí. Además de eso que te la concedo, lo que digo es que el peronismo está en la chiquita, muy, muy chiquita. Estamos discutiendo chiquiteces todo el día. De los dos sectores que están discutiendo en el peronismo. O sea, lo que sea que esto que se llame peronismo, digamos. ¿Se podrá venir una interna en el peronismo de acá en adelante? Es hora. Hace unos días amaneció la sede del PJ de provincia y el nacional también. Todo afichado con la convocatoria a unas internas, elecciones del PJ, porque la gente no está contenta. Los compañeros no están contentos. No me parece mal si el peronismo se encamina hacia una interna. Me parece que estaría bien, eventualmente. ¿Sería lo sano? Sí, pero tiene que ser una discusión de ideas, más que de nombres, me parece. Y eso si no, ir a votar y listo. Está apareciendo. Ir a votar y listo, también puede ser. Sí. O sea, que cada uno ponga sus ideas y se vaya a votar. Sí, pero ya pasó esto. Pero en el 89 una interna Menem Cafiero. ¿Y ver una discusión programática hoy en el peronismo? No. Mira, otro debate también abierto, si es necesario que el peronismo tenga programa o si es necesario que tenga una conducción. Porque, no tiene ninguna de las dos. Sí. Con una estoy. Con una estoy, es verdad, pero yo creo que, no sé, es que cualquier cosa que diga va a ser realmente fatal y no quiero... Me parece que si el debate es de nombres solamente, se va a seguir mordiendo la cola. Sí, pasa que vos después lees los nombres y tenés bastante bien en claro que el programa es de vuelta a imprimir un PBI de emisión. Claramente por eso no nos votaron. No, por eso. Yo, por supuesto que ni yo, no sé ustedes, yo no tengo con claridad cuál es el programa que hay que poner. Me parece que hay que construirlo. Totalmente. Pero sí creo que si hubo algún tipo de limitación en la campaña que hizo el peronismo es la falta de una propuesta de futuro, ¿no? Era más bien frenar a Milei. Votamos gente que renovó banca, chicos. Sí, el discurso terminó siendo poner el límite a Milei y no alcanzó. Mucha gente no tenía tantas ganas de poner el límite a Milei. Si vos le decís esto va a explotar, pero no propones algún escenario alternativo, la gente no quiere que explote. No, y aparte la semana anterior todos... unas ganas de que haya un 2001, me da una bronca, me da mucha bronca, mucho gorila infiltrado, voy a usar palabras de los 70 para que quede claro, porque son todos también de esa generación, teniendo ganas de que se vaya toda la mierda. Y la gente en el medio, ¿y qué va a pasar con eso? Te va a volver a votar cuando se explote todo. Nadie se acuerda del 2001, parece.
Bueno, hay un montón de cosas para conversar. Nos queda mucho programa todavía. Vamos a aprovechar a nuestros invitados para poder hacer doble clic en estas pestañas que fuimos abriendo con un poquito de vehemencia en un primer bloque. No, estoy bien. Está muy bien. Me parece que está bien que así sea. No esperábamos menos. Porque nos atraviesa esto, che. No, sí, si no fuera real no podría actuarlo. Por supuesto. Muy bien, así empieza Azopardo. En minutos estamos conversando acá con Andrés Malamud. Ya venimos. Hoy volvemos a encontrarnos en la calle, en la memoria viva y desde el corazón profundo de esta tierra. Perón nos habla. Nunca me he sentido otra cosa que un hombre demasiado humilde al servicio de una causa siempre demasiado grande para mí. Los obreros estaban decididos a parar el país y hacer una huelga general revolucionaria sin precedentes en la historia argentina. El Comité Central de la Confederación General del Trabajo declara huelga general de los trabajadores en todo el país. Ellos, en quienes yo había puesto mi fe y mi amor de hermano y argentino, no me defraudaron. A mí, ni a la patria. Porque no habrá perfil ni maldad humana que pueda someter a este pueblo grandioso en sentimiento y en número. La misión del que gobierna un país es muy simple, es hacer la felicidad del pueblo y labrar la grandeza futura de la nación. 80 años bajo la historia, con una verdad en los labios y el corazón latiendo desde el pueblo hacia lo alto. Compañeros y compañeras, ¡viva Perón! ¡Viva la patria! ¡Viva el pueblo trabajador! Muy bien, continuamos en el aire de Azopardo Stream, analizando lo que dejó las elecciones del 26 de octubre, elecciones legislativas en las cuales el gobierno nacional hizo una performance mejor de lo esperada. Y el peronismo quedó en segundo lugar, cosechando 35% a nivel nacional. La sorpresa fue en la provincia de Buenos Aires, claramente. Había una expectativa de que Fuerza Patria se impusiera, teniendo en cuenta lo que habían sido los resultados del 7 de septiembre. Bueno, finalmente la lista encabezada, en este caso por Diego Santilli, quedó un puntito menos de un punto arriba. Estaba el escrutinio definitivo ahí todavía viendo si eso se revierte, pero no va a cambiar el escenario, que es el que queremos profundizar en el día de hoy. Y para conversar acerca de eso lo hemos invitado a Andrés Malamud, doctor en Ciencias Políticas. ¿Cómo estás, Andrés? Bienvenido. Gracias por la invitación. No, gracias a vos. ¿Vos estás optimista con Javier Milei, con esta etapa de la Argentina? Y esto es interesante, te escuché en algunas entrevistas, y es interesante porque este es un ámbito donde más bien no venimos tan optimistas. Entonces está bueno para hay que blanquear. Para charlarlo. Contanos por qué, si eso es así, y qué lees de las elecciones del domingo. Bueno, Antonio Gramsci hablaba del pesimismo de la razón y el optimismo de la voluntad. Yo estoy siempre así. Un estado de... Si vos mirás a Argentina, estamos condenados a que nos vaya mal, estamos condenados a que fracase. Somos una máquina de hacer las cosas mal y desaprovechar oportunidades. Y sin embargo, uno no quiere que a Argentina le vaya mal. Y siempre tendemos a ver una ventanita allí donde se abre. ¿Estoy bien acá? No te voy a mirar a vos porque tengo que mirar el micrófono. Está muy bien. Siempre estoy pesimista racionalmente y optimista emocionalmente. Ahora lo que veo es, que trato de que mi emoción domestique mi razón. Y lo que busco son razones para pensar que nos puede ir bien. Y en este caso, esto es consistente con lo que siempre pensé antes de saber que existía Javier Milei. Y es que al desarrollo no se llega autónomamente, no hay desarrollo endógeno. Al desarrollo llegás cuando los que ya llegaron
En vez de patearte la escalera, te dan la mano y te ayudan a subir. Por razones egoístas, no lo hacen porque te quieren, no son samaritanos. Creen que les conviene contribuir al desarrollo de otro. Así, España está desarrollada porque la Unión Europea le servía. Y Europa está desarrollada porque Estados Unidos le tiró un plan Marshall y una OTAN que le hacían innecesaria la inversión en defensa. Si vos no tenés que gastar en portaaviones, lo podés gastar en desarrollar el Estado y el mercado. Pero así están ahora. Hoy tienen un problemita, porque ya no hacen falta, pero sobre todo por razones de exceso de regulaciones, te van a decir los liberales, defecto de demografía, te vamos a decir lo más estructuralista. No tienen hijos. Y si vos no tenés hijos, ni producís ni te defendés. Hoy Europa está en colapso demográfico. O sea, básicamente tu optimismo tiene que ver con la relación que estableció el gobierno de Javier Milei con Estados Unidos y esa bendición de Trump, un poco confusa, ¿no? Porque antes de las elecciones dijo, esperemos que gane, también un poco confundido respecto a si era legislativa o no. ¿Qué ves de esa negociación, de esa mesa de negociación entre Argentina y Estados Unidos en esta nueva etapa, vamos a decir? Empiezo por la afirmación para después relativizar lo que viene. Puede fallar. Y lo más probable en Argentina es que fracase, pero no es inevitable el fracaso. Milei es un apostador de riesgo, de alto riesgo, como Perón. La apuesta de Perón era la Tercera Guerra Mundial, porque él pensaba que en Corea se iban a las manos, bomba atómica, MacArthur la ofreció y lo destituyeron a tiempo. Si había guerra mundial, la autarquía era negocio para Argentina, porque estabas lejos del quilombo. No hubo guerra mundial, la autarquía se convirtió en un pasivo, en vez de un activo. Y sin embargo quedan resquicios de ese intento autárquico, por ejemplo el plan nuclear. Con Richter no funcionó, lo embaucaron a Perón. Pero de ahí viene más tarde la CONEA y el Balseiro. Así que hay unos resabios de aquella apuesta fallida que todavía hoy nos permiten tener alguna esperanza de renovación tecnológica. Milei lo mismo, Milei apuesta todo a la invitación. Mi pensamiento antes de Milei hubiera sido que la invitación venía de Asia. 60% de la humanidad está en Asia, China emerge, después viene la India, Vietnam, son 100 millones de pobres que comen. Y nosotros producimos comida, Vietnam sexto socio comercial. Milei es occidental, le gusta más Estados Unidos y apuesta a una asociación que para algunos, Juan Gabriel Tocatlián, está condenada al fracaso, porque él ve a Estados Unidos cayendo como Gran Bretaña en los 30. Claro. Si nos estamos asociando a la potencia declinante. Claro. Y es parcialmente cierto. La diferencia es que Gran Bretaña, por demografía, por innovación, estaba condenada a declinar. Y Estados Unidos se resiste con uñas y dientes. Sigue siendo uno de los estados que más innovan en el mundo junto con China. Tienen 350 millones de habitantes, una capacidad demográfica impresionante. Y tienen capacidad militar que no tiene ningún otro país en el mundo. Ahora, el puntapié de Estados Unidos para seguir vigente o seguir en la lucha por la ascendencia hegemónica, vamos a decir así, está muy anclado en la guerra. O sea, en el complejo militar. ¿Sabés que ya no? ¿No? Antes de Trump era exactamente así. El complejo militar industrial lo denuncia Eisenhower, que fue presidente americano y general, militar. Y estaba en contra de lo que él llamaba el modelo de desarrollo basado en la industria de la defensa que vive de las guerras. Trump es todo lo contrario. Y lo quiero recalcar, no porque sea samaritano o buen tipo, es porque es un agente inmobiliario. ¿Qué quiere? ¿Tierras? No le sirve la guerra. No le sirven los edificios, construir. Claro. Que haya paz, que se pueda trabajar. Exactamente. El negocio de Trump es la paz, no es la guerra. Siempre intereses, y si vos querés intereses malvados, intereses del bolsillo. Pero Trump no quiere más destrucción. En todo caso, la que hay ya alcanza. Cuando él habla de Gaza como un resort, no quiere más bombas en Gaza. Ya hubo suficientes. Y es verdad que él nunca inició una guerra. Es más, en Venezuela, que alguna gente piensa que en cualquier momento empieza, lo que está buscando es otra cosa, es saturar al régimen para que por dentro surjan fisuras y haya un cambio que le convenga. Pero sigue negociando el petróleo. Claro. Y lo que está mandando por ahora son, si quieren lo hablamos de Venezuela porque es fascinante, no tiene todavía ni va a tener soldados para invadir, creemos. Antes que pases a eso, ¿qué pensás de esta idea de que Estados Unidos nos apoya porque viene por los recursos naturales de la Argentina? Hay tres explicaciones, te lo hago así en abanico. La de Milei es geopolítica, siempre le adjudica a Trump un fin geopolítico, es combatir a China. Somos su aliado, y entonces. La de Bessent, secretario de Tesoro, es económica, él te dice, estamos ganando plata. Y ganó plata. Compró peso barato y lo vende caro. Explicación geopolítica, explicación económica. La tercera es política. Trump tiene un aliado y una reputación. Si deja caer al aliado, su reputación vale menos. ¿Para qué vale ser amigo de Trump si Milei perdía las elecciones se iba? No terminaba el mandato. Está claro. Si Milei el domingo le iba mal a las elecciones, ¿no terminaba el mandato? La tormenta perfecta en América Latina es minoría legislativa, crisis económica, escándalo de corrupción.
Tenemos todo. Con este resultado, Milei disminuye su minoría, con capacidad de llegar a mayoría, reforma laboral, ustedes lo van a sufrir. A sufrir, dijiste. Sí, la reforma laboral supongo que no le va a gustar, pero la va a votar el peronismo, porque si no, no pasa. El escándalo de corrupción mucho no importa por ahora, y la crisis económica se alivia con apoyo americano, que se terminaba si había derrota. Milei lo que hace es reducir los 3 componentes de la tormenta perfecta. ¿Puedo hacer una pregunta conspirativa? ¿Qué? Porque vos decís, bueno, hay como un conjunto de factores que es una bomba atómica y en principio la minoría legislativa sería un gran drama político para el gobierno. ¿Ves alguna especie de acuerdo entre cúpulas partidarias para que el gobierno no se caiga? Ya no hace falta. El gobierno acaba de llegar al tercio de bloqueo. 86 diputados. No son violetas, tiene 80 violetas, está terminando de contar. Pero hay unos cuantos que entraron con sus listas, que son amarillos o radicales con peluca. Sí, quedan amarillos que todavía tienen que terminar el mandato y que se van a sumar un interbloque probablemente. Se supone que sí, pero hay amarillos que quedaban y los amarillos que entran ahora, la mayoría son amarillos avioletados, que es Santilli. Sí. Con eso le alcanzaría para evitar el juicio político y además para mantener vetos y decretos. Claro. Pero el gobierno quiere ir por más, porque es un gobierno que se dice reformista. Ir por más significa mayoría legislativa en las 2 cámaras. ¿Y quién la va a construir esa mayoría legislativa? Solo puede ser el peronismo. Y el peronismo me refiero a los de enfrente, senadores sobre todo, que van a dar acuerdo por los jueces, y los Menem, los peronistas que están en el gobierno construyendo esos puentes. Yo me imagino un gobierno colaborando más con sectores peronistas, en principio para nombrar jueces, que con radicales y con provistas, como llamarlos. Bueno, incluso también en la performance electoral de este espacio Provincias Unidas, referenciado en algunos gobernadores, que no fue buena. Fue mala. Fue mala. Perdieron 5 de 6. Bajan sus acciones y eso los coloca en una posición de mayor propensión a darle lo que quiera al gobierno, ¿no? Definitivamente. Pero estamos pensando en eso. La derrota bonaerense del peronismo se debió en parte a que todo lo que no era peronismo se unió detrás de la Libertad Avanza. La lista de Somos y de Hechos, que habían hecho buenas elecciones regionales. No quiero entrar en lo bonaerense porque es tóxico. Era la idea. Entonces vamos. Todo lo que no era peronista se juntó enfrente. Ahora no van por lo tibio. Mi impresión es que el gobierno va por el peronismo ahora. Para conseguir las reformas va a buscar votos peronistas, sobre todo en las provincias. No sé si lo van a negociar con Guado de Pedro también. Quizás sí. Pero con los gobernadores peronistas, con lo que ya negociaron y acordaron el año pasado. Tucumán y Catamarca para empezar. ¿Qué le puede dar el gobierno al peronismo? A las provincias le puede dar. Como no hay un partido unificado, los líderes son provinciales. Los líderes provinciales tienen demandas presupuestarias. Claro. Eso se negocia, no es una cuestión de valores y de cultura. Sí, no, ni ideológica, claro. Pesos para gobernar, no estamos hablando de corrupción, ¿eh? Los gobernadores quieren gobernar, necesitan recursos, el gobierno nacional los tiene. Esto es gobierno por gobierno, estamos hablando de negociación entre oficialismos. Hace un rato terminó una reunión entre los gobernadores, no sé qué cantidad fueron, pero había bastantes, y Milei en Casa Rosada. ¿Va a salir algo de ahí? ¿Es importante esa reunión? Es muy importante. Milei es el primer presidente extraterritorial de Argentina, no tiene un gobernador. Tiene algunos intendentes que adquirió después de la elección. Los gobernadores siguen siendo todos líderes territoriales. Ninguno es como Milei, no vienen de las redes y de los medios. Desde alguna vez Palito, Reutemann fueron celebrities. Ahora en general son todos políticos, casta a casta. Y están co-gobernando. En estas mismas elecciones fueron competencia entre gobiernos. Uno tiende a pensar que fue gobierno contra oposición, el gobierno contra el kirchnerismo. Eso fue donde hay gobernadores kirchneristas. En el resto, el presidente contra el gobernador de Córdoba, el presidente contra el gobernador de Tucumán, el presidente contra el gobernador de Corrientes. No era contra la oposición, eran 2 oficialismos, el provincial y el nacional, compitiendo. El poder sigue determinando el mapa político argentino, la oposición duerme en el frío. ¿Se acabó Provincias Unidas? Sí. Fue corta duración. Nunca existió. Nunca existió. Nunca existió porque las alianzas son provinciales. Este era un conjunto de gobernadores que con muy buen criterio se juntaron para compartir prestigio. Se pusieron el sellito, ni siquiera se llamaban Provincias Unidas en todos lados, en Chubut tenían otro nombre. ¿Ves posible entonces un Milei sin patillas, digamos? Un Milei institucionalizado. Lo estamos viendo, ¿no? Pareciera ser que está ensayando modos más tranquilos, dejó de insultar, pero por momentos pareciera que su esencia está contenida, no termina de parecer del todo auténtico este Milei más amable o que no insulta. Digo, como ahí yo veo un problema. Pero no sé cómo lo ves vos. Tiendo a ver las múltiples caras del poliedro. No me imagino a un Milei, porque no hace falta un Milei, es una mala estrategia que haya un Milei. Tiene que haber un Milei que le habla a los jóvenes, un Milei que le habla a Estados Unidos y un Milei que le habla a los gobernadores.
Alberto Fernández hacía eso, solo que no se daba cuenta que lo estaban viendo todos los demás. Cuando te cambiaba de cara, te había visto el tipo al que le pusiste una cara distinta. Milei es más hábil. Milei está devaluando todo el tiempo y te dice que no va a devaluar. Scott Bessent le permitió administrar la devaluación, de a poquito, evitar que se le fuera de las manos. Milei está negociando, rosquea todo el tiempo, pero te dice que no. Es un hábil político. Sí, se reveló, ¿no? Se reveló un poco con mayores niveles de habilidad política. Uno puede decir que se esperaba. Él era un actor y un cantante. Estaba siempre en pose. Un frontman, era un tipo que era líder de una banda de rock. Y era un arquero, no era el Dibu. Pero los arqueros también actúan un papel. ¿Pensás que terminó siendo un acierto esa postura de Milei un poco de tirarse arriba de la granada en la elección? De decir acá, ir al conurbano, que le tire un brócoli en la cara, salir a cantar, hacer de todo eso. ¿Fue un acierto? No te sé decir cuánto influyó en el voto, pero un fracaso no fue, porque le fue bien. La que se tiró encima de la granada fue Karina. Hasta el domingo Karina era la gran derrotada. Era la tipa que había diseñado la estrategia que no funcionaba, era la tipa que estaba vinculada con los casos de corrupción. A partir del domingo es la ganadora. Yo dudo que lo veamos a Santiago Caputo ministro. Él quiere. El arquitecto de los acuerdos que viene sería Lule Menem, que es la mano derecha de Karina Milei, la ganadora de la elección. Ahora, hay un dato que no lo remarcamos con claridad, pero que fue, como dicen en algunos analistas, el famoso game changer, o que pareciera que fue el gobierno de Estados Unidos con su presidente interviniendo explícitamente en las elecciones de la Argentina, ¿no? Diciendo, si no gana el gobierno, esto se cae, bueno, además de poniendo plata. Digo, esa situación pareciera tener, va a necesitar que vuelva a dar un apoyo explícitamente. Trump, ¿estará dispuesto Trump a en 2 meses, 3 meses, 6 meses volver a jugar de esa manera? Porque digo, eso tiene un efecto que por lo menos no va a durar 2 años, ¿no? Lo que dijo Trump hace 1 mes o hace 2 semanas. Bueno, hay 2 interpretaciones. La primera es universal. Un cañón infinito de dólares te resuelve todos los problemas de expectativas. Si vos sabés que no van a dejar de venir estos billetes porque te los garantiza el tipo que los imprime, vos te quedás tranquilo. La crisis europea se resolvió así. En 2011 Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo, dijo vamos a hacer todo lo que haga falta y va a ser suficiente. Y todo lo que haga falta es imprimir todo lo que haga falta. Si Trump te promete lo mismo, solución universal. Vos tenés el cañón infinito, resolviste el problema de credibilidad. Mientras Trump no pierda las elecciones. El sueño húmedo de Julio. Porque está complicado Trump también. Mientras Trump no pierda las elecciones. Pueden perder el problema es ese. Fíjate que ahora Argentina queda atada a la reputación de Estados Unidos. Sí. Y Estados Unidos puede perder la reputación antes que Argentina. Esa es la ironía. Claro. Trump viene de hacer la tregua en Medio Oriente y se piensa que estabilizar a Argentina es igual de fácil. Es un ingenuo. Aquí está la segunda interpretación. Argentina tiene capacidad de arruinar al gobierno, especificar los Estados Unidos y tirarle abajo al presidente. Sí, porque veía el otro día algunos estudios de opinión de popularidad de Trump. Él, por supuesto, es del estilo también que dice soy el más popular de la historia de Estados Unidos, pero algunos estudios de consultoras con alta credibilidad en Estados Unidos le dan 40, 45% de apoyo, que no es poco, pero tampoco es una hegemonía aplastante, ni mucho menos. Y las elecciones intermedias son más distritales que acá. Se eligen todos los diputados, 435, cada uno por un distrito específico, así que aún si ganara el agregado nacional, lo que importa es cuántos diputados saca y ahí puede perder en los agregados locales. Andrés, quería aprovechar también para preguntarte por tu lectura del momento del peronismo. 35 puntos que hizo el otro día, estas discusiones en las que pareciera estar un poco mordiéndose la cola por momentos. ¿Cómo lo ves vos? Primero lo comparo con el radicalismo. El peronismo, 6 diputados le van a quedar a la Unión Cívica Radical. 6 más 3, porque parece que vienen de 2 banditas. Claro. No llega a los 2 dígitos. Es mando los poquito. 2 grupos. Para una fuerza con una tradición parlamentaria. Ahí está. Va a quedar con más senadores que diputados. 10 senadores y 9 diputados. Nunca visto. Bueno, pero primero por el peronismo. ¿Verdad? Es que es importante esto. El radicalismo está en extinción porque fue exitoso. ¿Cuál era la bandera? El producto del radicalismo fue la democracia. Y tenemos democracia. Hoy celebramos el cumpleaños del Diego y el aniversario de la victoria de Alfonsín. ¿Qué vende el radicalismo ahora que la sociedad ya compró la democracia? No tiene más producto. No supo renovarse a tiempo, no supo reciclarse. La bandera del republicanismo se la robó el PRO en un momento, después esa bandera se cayó porque empezamos todos con lo de los ñoños republicanos. Así que son banderas más frágiles, más minoritarias y en todo caso se las sacaron de las manos. ¿Qué vende el peronismo? Justicia social. Sí. ¿Hay justicia social en Argentina? No. El fracaso del peronismo es la garantía de su supervivencia. Sigue vendiendo algo que mucha gente quiere. Fíjate qué paradoja. Sí, bueno, ahí la experiencia del gobierno del Frente de Todos parece haber sido algo
traumático, ¿no? Digo, en la base de apoyo, en algún sector de la población que quizás no es la base más dura del peronismo, esa idea de una expectativa muy grande que había, Sí. aquel 80% de Alberto Fernández en el momento de la pandemia de apoyo, que parecía una cosa que, bueno, de una gran expectativa a un gran fracaso, ¿no? A un gran desencanto. Sí. El peronismo tiene una raíz muy fuerte, un piso muy alto, dirían los encuestadores, de un 30% que vos sabés que de ahí difícilmente te muy mueves. duro. Un núcleo fuerte, Sí. identitario. De gente que dice, yo soy peronista, no voto, pero soy peronista, mi familia es peronista, se terminó. Sí, los que cada elección vamos a votar sin No preguntar quién está. No hay que convencerlos. Sí, vamos. Y esto es así con la mayor parte de los partidos en la mayor parte de los países. Hay un núcleo fuerte. Los que determinan las elecciones son los que pendulan. ¿Sí? Y eso te llevan del 30 al 40. Néstor pierde en 2009 con el 32% en la provincia de Buenos Aires, pedazo de sopapo. Ahora pierden con el 40% en la provincia. El peronismo tiene un núcleo fuertísimo. Lo que no tiene es un horizonte que le permita seducir al 10% que le falta para llegar a la mayoría. ¿Qué le decís? ¿Qué modelo le vendés? El peronismo sigue siendo identidad y nostalgia. ¿Dónde está la expectativa y la promesa de futuro? No es imposible, hace falta un líder que venga y la vea. Seguro. ¿Cuál es, Andrés, el destino de los partidos políticos en esta instancia epocal, por decirlo de alguna forma? Porque los modelos bipartidistas quizás como que no sé si siguen entrando dentro de Argentina para explicar cómo se distribuye eso, pero pienso en la herramienta electoral del partido político que bueno, Argentina tiene muy fuerte. Es la pregunta más linda para un politólogo. Es lo que venimos pensando toda la vida. Los partidos tradicionalmente cumplen dos funciones. Una ascendente, que es representación. Representás a la gente en el Estado. Y otra descendente, que es gestión. Sos el Estado gobernando la sociedad. Ya no hacen falta partidos para la fase ascendente, la representación no es partidaria. La identidad va más allá del partido y lo que vos necesitas es un líder que te convoque la cantidad de gente. ¿Cuál es el partido de Milei? Lo están fundando ahora. Y lo están fundando porque un partido es necesario para la fase descendente. Te economiza tiempo y recursos para gobernar. Pero vos llegás con popularidad y gobernás con un partido. Y esto está estudiado, hay un politólogo chileno, Christopher Martínez, que estudia la estabilidad política en América Latina y te dice que los presidentes sin partido se caen. Por eso, Karina le está armando uno al hermano. No lo precisó para llegar, lo precisa para durar. Tengo una pregunta más y ligada justamente al sector sindical, que es un poco el que nos cobija. En el 83 el peronismo pierde las elecciones y un poco el PJ se apoya en los cuadros sindicales, en ese sector. ¿Ves una oportunidad de que pase eso en el corto o mediano plazo? Que el sector sindical, los dirigentes sindicales, bueno, la semana que viene una renovación de la CGT, no sé qué tan al tanto estás, pero hay una oportunidad ahí. Preguntar los chismes, pero bueno. Después te contamos, por supuesto. Hay una oportunidad ahí para la CGT, para el sindicalismo, para los dirigentes sindicales. Lo veo súper complicado. Por la misma razón que los partidos no son necesarios para la etapa representativa, tampoco lo son los sindicatos. Los sindicatos son necesarios para coordinar el gobierno. No sirven para ganar elecciones. Dejo pintado. Pero son funcionales para el gobierno. En Europa se sigue gobernando con grandes acuerdos sociales. Acá en Argentina tenemos el problema de la informalidad. Tener un trabajo formal es un privilegio para los que están afuera. Y los sindicatos representan a esos privilegiados. Tienen que legitimarse ante buena parte de la población. Que tienen derecho, a eso le está llamando. Sí, claro. Un derecho es un privilegio para aquel que no tiene ese derecho. No tiene, sí, el problema es que muchas veces el gobierno logra convencer al que no lo tiene de que él no lo tiene por culpa del que lo tiene, lo cual no es así, es una falacia total. Yo soy un defensor del sindicalismo. Sí. Los países que tienen sindicatos fuertes tienen mayor equidad distributiva. También lo sufrimos al sindicalismo. Yo vengo del radicalismo alfonsinista y lo clipearon, ¿no? Cuando dijo eso. Nos complicaron la vida, pero aprendimos a querernos y a convivir democráticamente. Andrés, muchas gracias por haber pasado por Azopardo. Un placer conversar con vos. Gracias, les doy yo. Ahí pasaba Andrés Malamud. Vos quedate ahí que tenemos un montón más de Azopardo Stream. Ya venimos. Bienvenido a esta tarde maravillosa de previa del 17 de octubre aquí, ni más ni menos que en Azopardo. Están llegando los compañeros, los bombos, los primeros cánticos. 17 de octubre es el día del nacimiento del peronismo. Creo que en ese momento los trabajadores y trabajadoras se dieron cuenta que a partir de ese día podían ser protagonistas y fueron protagonistas de la política nacional. La importancia que tiene el sindicalismo peronista en nuestra historia. Es
la columna vertebral de nuestro movimiento y el corazón del pueblo trabajador argentino. El 17 es la construcción de los trabajadores y de las trabajadoras. Hay una historia que nos sigue uniendo, que tiene que ver con un país que se constituyó en base al desarrollo del movimiento obrero, en base al desarrollo de la justicia social. La justicia social, la soberanía económica, la soberanía política engloba todo lo que las organizaciones gremiales pregonamos. La justicia social es un eje vertebrador del proceso revolucionario del peronismo. La CGT está levantando esta bandera de una lealtad a la justicia social. Hay dos fechas bisagras en la Argentina del siglo pasado. Una fue el 17 de octubre, para bien, y otra, una nefasta, que fue el 24 de marzo del 76. Ser militante política es un compromiso de vida para nosotros. Ser militante peronista es una forma de vida. Que cada una de las organizaciones peleamos nuestra posición para poder decir nosotros tenemos que estar mejor. Es un sentimiento, como dicen los compañeros, y por eso llevamos las banderas de Evita y Perón. Lo que no pueden hacer desaparecer es al peronismo. El único ismo que no va a desaparecer va a ser el peronismo. Continuamos entonces acá en Aso Pardo Stream analizando lo que dejó las elecciones del 26 de octubre, las elecciones legislativas, que van a dar un nuevo Congreso de la Nación a partir del 10 de diciembre, cuando asuman los diputados, las diputadas, los senadores, las senadoras. Y posiblemente haya sesiones extraordinarias, es la noticia que hay por estos días. Sería el gobierno, increíble Victoria Gallardo discutiendo reforma laboral. Positiva. De derechos debe saber, laborales. Tronco va a ser diputado, Tronco. compañeros. Sí. Tronco Sí. va a ser diputado. Sí, hay muchos personajes llamativos que van a asumir su banca el 10 de diciembre. Seguramente veremos. Si vimos un congreso que suscitó la mirada de todos y de todas, ¿no? Estos 2 años, porque pasó mucho la política por ahí. En los próximos años va a pasar más todavía, porque el gobierno está en mejores condiciones, tiene personajes más llamativos en las bancas y va a buscar también, está cerca de los 129, que es el quórum. Para abrir. Número mágico. Sí, si hay 15, 20 de otro bloque que se sientan, abren una sesión con el temario que ellos quieren. Entonces, bueno, posiblemente por ahí pase mucho de la política en los 2 años que se viene. Bien, continuamos analizando el escenario, tratando de entender un poco, tratando de reflexionar. Para eso hemos invitado también a Rodrigo Curto, politólogo. Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación. Te pido por favor que hables cerquita del micrófono, gracias. Bueno, no sé, ¿cuáles fueron tus reflexiones de estos días luego del resultado del domingo? Bueno, fue un resultado sorprendente, creo que principalmente porque se dio vuelta en la provincia de Buenos Aires, que era lo que nadie esperaba, pero como también comentaron acá y comentaba Andrés, la realidad es que fue una elección buena para el peronismo en términos porcentuales en la provincia de Buenos Aires. De hecho, en elecciones de medio término solamente había sacado un porcentaje mayor en 2005. Cuando uno piensa en las elecciones de 2009, del 2013, del 2021, del 2017, en elecciones de medio término se mantuvo en los porcentajes que más o menos siempre saca. El tema fue que enfrente tenía una coalición totalmente homogénea, digamos, antiperonista, si se quiere. Y por el otro lado, también un poco con esto que se comentaba, que un poco se hablaba, que era como el ambacentrismo un poco de las elecciones. La realidad es que esto que un poco nos sorprendió, ¿no? De que en la elección de medio término legislativa ganó la lista del gobernador, y después en la elección a diputados y senadores nacionales perdió, pasó en casi todos los distritos. Piensen si no, por ejemplo, en Córdoba. En Córdoba Schiaretti salió tercero, en las elecciones legislativas para la provincia había ganado el peronismo de Córdoba por mucho margen, y terminó siendo un desastre la elección que lo llevaba aparte de candidato primero en la lista a él, digamos, que fue gobernador 2 veces, que son uno de los hombres más fuertes del peronismo cordobés. ¿Y cómo lees ese fenómeno? Porque eso algunas veces se busca, bueno, en el marco de las discusiones que hay abiertas en el peronismo, decir, bueno, algunos no movieron lo suficiente, y todo es para pase de facturas, pero esto lo menciono no para meternos ahí, sino justamente para pasarnos de largo y tratar de ver qué comportamiento hay en esa lógica de, bueno, en la provincial apoyo al tipo que me arregla el bache o que está en la gestión chica, y en la nacional voto más creativamente, digamos. Es que es justamente eso, es una cada vez más fuerte, digamos, desnacionalización de las elecciones. O sea, en
lo que se ve, digamos, o este fenómeno que vemos de las elecciones provinciales, o incluso cuando son elecciones como la del 2023, digamos que son elecciones presidenciales y antes hay elecciones a gobernadores, que se dan resultados muy diferentes, en la que los votantes muchas veces premian la gestión provincial, la gestión del gobernador, la gestión de los intendentes, pero después en las elecciones nacionales votan otra cosa, digamos, las preferencias, digamos, están muy bien separadas y el votante argentino sabe diferenciar muy bien qué es premiar la gestión territorial y qué es lo que prefiere a nivel nacional. Y con respecto también a esto de, obviamente, en una derrota y en una derrota fuerte, lo primero que vienen siempre son los pases de factura. De hecho, al comienzo hablaban un poco de si es momento, ¿no?, de tirarse sillas en la cabeza. Para mí, digamos, adentro del peronismo, cuando vos perdés una elección así, es el mejor momento para tirarte sillas en la cabeza. Si no, ¿cuándo? Claro, de acá a 2 años no tenés otra elección, entonces resolvé todos tus problemas ahora. Pero con respecto a esto de si movieron o no movieron los intendentes, ¿no?, que fue un poco una discusión que hubo, el peronismo no perdió muchos votos entre septiembre y ahora. Perdió algo así como 300.000 votos y la mitad de esos votos perdidos son porque las elecciones nacionales no pueden votar extranjeros que sí votan en las provinciales. Entonces no perdió muchos votos. Cuando vos ves desagregado los votos en cada municipio, no perdió tantos. Y la mayoría o sea, el cambio de los resultados es por gente que no fue a votar en las elecciones legislativas y sí fue a votar ahora. Entonces, ¿tiene que ver con los candidatos quizás? ¿Había mejores candidatos ahora? Me cuesta pensarlo porque de hecho el candidato que iba primero en la boleta de Libertad Avanza terminó anunciado por narcos afuera de la elección. O sea. No, yo creo que más que por los candidatos en sí tiene que ver con el horizonte de posibilidades que te daba cada uno, por lo menos en lo discursivo. Un poco de esto habló Andrés, ¿no?, cuando estaba acá hablando del tema. Digo, en toda la campaña, creo yo, hablando particularmente del peronismo, estaba esta idea que un poco ustedes mencionaron de se pudre todo, vuela todo por los aires, y había un poco una idea de, bueno, si ganamos nosotros también va a volar todo por los aires porque Milei va a tener menos diputados en el Congreso, o sea, estaba toda esta idea, y en general o sea, yo creo que el votante no quiere que vuele todo por los aires. Y después también lo otro que me parece a mí, y esto incluso hay consultores que haciendo focus group lo encontraron mucho, ¿no?, en las cosas que les comentaban los votantes, digamos, votantes que por ahí elegían a la Libertad Avanza, pero que no eran libertarios, digamos, que por ahí en otro momento lo votaron a Alberto Fernández o votaron peronismo, otras opciones, que un poco está la idea de que el peronismo se volvió un partido del status quo. Y se volvió un partido del status quo porque lo único que tuvo para proponer en estos meses, en esta campaña, te diría desde el 2023 para acá, es un no a otra cosa. Es decir, no a lo que propone Milei, no a la reforma laboral, reforma impositiva, al atraso cambiario, lo que quieras, digamos. No a eso, pero a la hora de presentar una idea nueva no había nada. Entonces, y estaba un poco la idea de nosotros venimos de hace un montón de años con un montón de problemas que son compartidos, digo que todos tienen el mismo diagnóstico, no sé, problemas en la educación, en la distribución del ingreso, en el crecimiento económico, etcétera. Este tipo que está acá enfrente, o este partido, me están diciendo, yo te propongo un cambio. El otro me está diciendo, yo no te propongo ningún cambio. Es el status quo, es que se mantenga lo que estaba antes. Entonces, yo creo que no hay nada mejor para hacer una lectura en sí que los resultados electorales. Realmente en el 2021, en el 2023 y de vuelta ahora en el 2025, la mayoría del electorado te está diciendo lo que vos hiciste, digo, al peronismo le está diciendo, lo que vos hiciste entre 2019 y 2023 no me gusta, fue malo, tuvo resultados malos, y vos vas a una elección poniéndole las mismas caras y diciéndole las mismas ideas. Digo, de vuelta, yo creo que la campaña fue lo que hace Milei está mal y ¿qué hacemos? No sé. Y respecto de esta afluencia que hubo de gente que no había ido a votar en las elecciones de septiembre y que fue, en este caso, se volcó mayoritariamente por el gobierno saca 700.000 votos más prácticamente en la provincia de Buenos Aires, son 7 puntos más del electorado que va y lo vota el gobierno. ¿Pudo haber habido algún factor miedo, temor que dejó aquella diferencia tan abrumadora de septiembre? Y yo creo que sí. Creo que puede ser, te suelen activar, digamos, los resultados electorales. Tipo efecto segunda vuelta, una cosa así. Sí, suele activar. De hecho, te pasó también con Macri entre las PASO y las generales en 2019 y pasó también con Milei entre las generales y el balotaje. O
sea, esa idea de, bueno, no voy a votar, pero ahora, viste, estoy viendo que si no voy a votar gana la opción que menos me gusta, bueno, voy. Y después también creo que hay algo de grupos de votantes que no les parece tan importante por ahí la elección legislativa, digo, pero sí van a una nacional. Ahí juegan esas cosas y sí, obviamente, el tema de Estuvimos igual en participación en lo más... Fue la elección más baja de la historia, ¿no? De participación. Sí, de hecho viene bajando. Sí, Sí. viene bajando ya hace unos años, pero esta fue la más baja. Siempre, obviamente, las legislativas, o sea, las elecciones de medio término, tienen menos participación que las presidenciales, porque la gente tiende a ir a votar más a un presidente, digamos, que solamente a diputados o senadores, pero aún cuando solamente mirás las elecciones legislativas, esta fue la de participación más baja y es una tendencia que viene creciendo, digamos, la baja en la participación. Hablábamos al principio en la apertura por esta discusión sobre programa o conducción, ¿viste? Como que es parte del diagnóstico de los militantes, o falta un programa o falta conducción. Preguntarte si hay algo de esa discusión que se traduce en la gente o en la forma en la que vota la gente, porque lo mencionaste también, es verdad, yo creo que la última vez que escuché al peronismo proponer algo era Alberto en el 2019 diciendo que íbamos a comer asado de vuelta. No quiero decir nada, pero sí no se habla de la educación, no se habla de la seguridad, y fueron semanas, por lo menos desde septiembre hasta esta elección, donde la economía se fue al choto. O sea, por decirlo así básicamente. O sea, cualquiera que pague la tarjeta, pagar la tarjeta, hermano, pagar la tarjeta. O sea, no hay un puto negocio que venda nada y lo único que teníamos para proponer era no Milei, basta de la crueldad. Digo, ahí no hay programa ni conducción tampoco que resuelva eso. ¿Cómo vota la gente, no? O sea, ¿qué es lo que está votando de alguna forma? Sí, Perdón, tenía que decir. Momento catarsis de Leila. Segundo ya. Porque lo escucho y digo... Pero está bien, está bien. Sí, está bien. A mí me parece que en los resultados de la elección se refleja eso. También es difícil también porque es la misma discusión que estabas comentando antes, que es un problema de programa, es un problema de la conducción, es un problema de las dos cosas. Yo creo que el tema también es que en general la dirigencia del peronismo, yo creo que subestimó mucho lo malo que fue el gobierno del Frente de Todos. Ustedes de hecho comentaban que parece que fue un trauma, y yo creo que hay una subestimación muchas veces de lo mala, digamos, que es la inflación, y la inflación descontrolada, especialmente en los sectores populares. No solamente, la baja rápida de la inflación pasó con Menem, pasó ahora también en el primer año de Milei. No solamente rápidamente, digamos, reestructura los ingresos, de hecho, de vuelta con todos los problemas económicos que tiene este gobierno y que tiene, digamos, este plan, los asalariados privados están teniendo más o menos el mismo poder de compra que tenían al final del gobierno de Alberto Fernández, pero con una diferencia que es muy importante, que es una baja de la inflación muy fuerte hace que vos puedas prever en el futuro, que puedas ahorrar, que puedas usar instrumentos financieros. ¿Dijiste el mismo poder de compra que al final del gobierno de Alberto? Los asalariados privados, o sea, los asalariados del sector formal privado, en promedio tienen más o menos el mismo poder de compra. Obviamente cayó durante todo el primer año y después más o menos se recuperó. Ahora, más allá de la capacidad de compra, que me parece que es un argumento bastante potente, hoy estaba hablando con un montón de compañeros también del sector privado y la verdad que está complicado el tema de mantener el trabajo directamente. Están echando una cantidad de gente de todos lados, gente con mucha trayectoria, con muchos años de experiencia dentro de las empresas, como que también aparece otro tipo de inestabilidad que quizás la población no estaba tan acostumbrada a tener. No era solamente la inflación, no era solamente porque era todo, pero ahora es directamente discutir si vas a tener trabajo o no vas a tenerlo. Me parece que es como una discusión de vuelta que el peronismo no tuvo estos meses, estos años. Sí, las empresas cuando ven que se pueden achicar, se achican, también tienen mucha incertidumbre respecto a qué va a pasar. Bueno, antes de las elecciones había una cosa de que nadie movía un peso, nadie compraba nada, nadie vendía nada, digo, movimientos grandes de plata, pues estaban todos como atados a ver qué pasaba. Bueno, ahora que ya sucedió la elección,
pueden contratar gente, comprar, vender, estaría bueno. Sí, también lo que sucedía era que durante los últimos 3-4 meses antes de la elección, cuando se empezó a descalabrar todo, o sea, cuando empezó a haber más problemas con el tipo de cambio, etcétera, cambiaron 22.000 millones de veces las regulaciones, el acceso al mercado de cambio, las tasas, y eso también hace imposible que cualquier empresa pueda pensar a futuro, pueda invertir, pueda contratar más gente. Digo, ahí también tuviste un problema. Pero volviendo también al otro entre inflación y desocupación, algo que también se estudia mucho y volviendo al anterior, que fue algo que pasó también, se vio bastante con Menem, es el desempleo le afecta a las personas que quedan desempleadas, la inflación le afecta a todo el mundo. Entonces, electoralmente muchas veces te termina haciendo ganar más bajar la inflación, aunque tengas un poco o más desempleo de lo que venías teniendo antes. Yo sí creo que la forma en que está diseñado, digamos, en general el plan económico, probablemente lleve a un mercado de trabajo con más desempleo, pero al mismo tiempo también lo otro que me parece a mí que, de vuelta, es yendo más, si se quieren, a la elección particularmente que hizo el peronismo, porque siento que el resultado se dio más por eso, porque digo, en todos los análisis que había de todo el mundo, no se previó este resultado en muchas partes porque el gobierno venía de 3-4 meses muy malos, con todos los problemas de Sper, con el tipo de cambio que se le iba de las manos, con todo el problema que tuvieron con la tasa de interés, y sin embargo hicieron una elección muy buena, ganaron en todos lados, bueno, en la mayoría de las provincias, les fue muy bien, en provincias donde nadie se pensaba que le podía ir bien. Entonces me parece que ahí la pregunta es ¿qué había del otro lado, digamos? Porque si a uno que viene tan mal y que tiene tantos problemas económicos, de manejos, hay tantos problemas en la economía en general, le va así de bien, es qué había del otro lado, ¿no? Para que así todo nadie te elija a vos. Sí, además esa idea del lunes revienta todo, ¿no? Yo creo que ahí lograron hacer una fortaleza de la debilidad, ¿no? De esta fragilidad que tenían en la previa, que fueron a pedir el auxilio a Estados Unidos, que en 4 patas prácticamente entraba Milei al Salón Oval. En 4 patas. Sí, porque fue suplicante, fue indigno, la verdad que fue indigno. En 4 patas. Nos dio vergüenza a todos, la verdad. Sí. Pero bueno, finalmente terminaron haciendo una fortaleza de esa debilidad, ¿no? Porque esa idea de, bueno, si le va mal al gobierno, el lunes explota todo. Te pones en el traje de un laburante. Sí, tenés un negocio no y querés la que pienso explote 2 todo el veces, lunes, la verdad. Claro, que haya una devaluación, que se vaya a 2 lucas el dólar, reviente todo y no sé. Carlos no sé si Maslatón, un saludo muy grande. Sí, bueno, ese trauma de la alta inflación y de la devaluación, que me parece que eso también es parte de la sociedad en un punto, ¿no? Sí, y realmente es lo que pienso yo, y de vuelta, algo que se ven siempre que se analizan, digamos, estos periodos como de alta inflación, que después viene por ahí un shock de ajuste que baja la inflación muy fuerte. Menem, cuando paró la hiperinflación, los primeros 2 años tuvo crecimiento económico, además de la baja de la inflación, aumentaron los ingresos reales de casi toda la población y aparte bajó la desigualdad. Realmente después tuvo todos los problemas que sabemos que vinieron después, pero digo, cuando vos tenés niveles de inflación muy altos, muy descontrolados, hacer una baja con un shock genera un montón de efectos positivos, digo, para el general de la sociedad, aparte de muchísimos rendimientos electorales. Digo, a Menem le salió bárbaro, hasta pudo reformar la Constitución. El problema, y esto también es algo que lo dice Juan Carlos Torr, un politólogo argentino, en un libro que sacó hace poco sobre sus experiencias, digamos, estando en el equipo económico durante el gobierno de Alfonsín, era el problema cuando vos cortás con la inflación y la inflación se mantiene estable, es que empezás a tener otros problemas. Digo, el premio por bajar la inflación te dura un par de años y después viene la pregunta de ¿y ahora qué? ¿Cuál es el proyecto de acá en adelante? Por eso también creo que para el gobierno era muy importante tener más diputados, más senadores, no solamente por el tercio de bloqueo, sino porque ahora viene, bueno, tienen que ver la segunda parte del plan. Digo, deja de ser el Congreso una resistencia para el peronismo, ¿no? Que lo fue durante por lo menos estos 6 meses. Sí, un lugar del cual nos hicimos fuertes. Pensé que iba a decir mucho más. Y también un poco la excusa para el gobierno de decir, che, nos va mal porque están los degenerados fiscales, ¿no? Eso pensaba también. No se tiene le más acaba, excusa. claro, se le acaba el argumento y la metodología, como digo. Como diría Shakira. Va a tener que negociar igual. Va a tener que negociar porque necesita los votos de los gobernadores y también, como decía Andrés, no es como a veces se discute un poco que esos votos son votos gratis. Digo, es también como decía Andrés, por la forma que tiene el federalismo en Argentina, hay muchos recursos que necesitan los gobernadores, más en contextos de crisis económica, y bueno, son negociaciones con
con el presidente. Se vio bastante también en el primer año para probar la ley base, de cómo negociaban con senadores y diputados de provincia, ¿no? No, está fortalecido el gobierno, pero le viene un gran desafío también, que es empezar a demostrar, ¿no? Porque eso es lo que decías vos, la baja de la inflación, todos dicen, bueno, gracias, bien, buenísimo, ahora demostrame que crecemos, que va a haber más laburo, que va a haber más plata en la calle, porque si no eso también se le va a complicar. Y otra cosa, digo, si la chocan es toda de ellos ahora, porque ganaron la elección, tienen casi mayoría en el Congreso, es decir... Si tienen al presidente de los Estados Unidos de su lado. Es un fracaso, sería un fracaso eventual sin palos en la rueda en este caso. Pero te quiero traer, y aprovechando que ya nos quedan pocos minutos de esta conversación, traerte de nuevo a la provincia de Buenos Aires y preguntarte por el cambio de sistema de votación. Este fue el debut de la boleta única de papel. En la provincia siempre estaba esa idea de que el peronismo... Bueno, no solamente el peronismo, las fuerzas políticas hacían campaña con la boleta en la mano. Preguntarle como politólogo qué pensabas cuando se aprobó la boleta única también. Claro. ¿Vos? ¿Cuál era tu posición al respecto? ¿Tenés algún tuit polémico? Sí, a ver, lo vamos a buscar. A ver. No tengo el tuit polémico, bueno, pero era un tema que empujaba mucho los partidos del centro hacia la derecha, ¿no? El PRO era la bandera, el tema de la boleta única de papel, porque cortaba el clientelismo. Era eso lo que se decía, ¿no? A mí me parece que venía a resolver problemas que no había. Buena esa. Porque aparte, el clientelismo, por así decirlo, lo podés hacer igual. El hecho, siempre está toda esta discusión de si, por ejemplo, un intendente o un varón del conurbano, digamos, podía hacer trampa porque le daba la boleta suya y le hacían una marca y veían... Realmente eso no cambiaba nunca en nada. Era marginal. Sí. Además de que subestima al votante de una forma bien explícita, ¿no? Como que es un sujeto sin pero ponele que pasa. Pero aparte con la boleta única podía hacer exactamente lo mismo. Te llevaba, te decía agarrá la boleta y marcá este y listo. O sea, era lo mismo en ese sentido. Y aparte, también yo he visto que esto sí me parece que es un tema difícil y que siempre hay que evitar. Gente haciendo denuncias de fraude por el hecho de, o como corroborando, digamos, esta supuesta hipótesis de que en el conurbano se hacía fraude, por justamente las diferencias de voto entre la elección provincial y la elección nacional, y el peronismo sacó más o menos la misma cantidad de votos. O sea, que si había fraude en los dos, digamos. El sistema electoral que había antes no era fraudulento, funcionaba bien. Ahora, la aplicación de la boleta única... En sí, a mí me parecía que podía traer algunos problemas, específicamente el tema de el voto en blanco, que realmente no fue importante, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, o sea, en los distritos donde se votaba senadores, no, pues solamente donde se votaba diputados. En la ciudad de Buenos Aires hubo más del doble de voto en blanco para la categoría de diputados que para la de senadores, y en promedio, cuando vos mirás todas las provincias que votaron diputados y senadores, da un 5% de diferencia. Y aparte es algo que ya se veía en las provincias donde ya en sus elecciones legislativas usaban boletas de papel. Y pensá cómo va a ser eso en una elección dentro de 2 años donde vos por ahí tengas que votar presidente, gobernador, diputado, senador. Sí. Sacando eso, que creo que es un problema que bueno, habrá que ver cómo se corrige. Después el conteo fue rápido, otros problemas que podría haber tenido no los tuvo. Creo que el principal problema es ¿viste? De que le faltó la cruz, digamos, abajo. Bueno, ¿hay alguna chance de que se invente la nueva boleta única que le ponga marcar toda la tira? Y puede ser que sea una discusión, eso resolvería varios problemas. De hecho, fue una de las discusiones en el Congreso si se ponía esa X o no, que fue algo que presionaron los partidos provinciales para que no estuviera, justamente porque si no el temor era, bueno, que nadie cruzara el voto, digamos, que votaran toda la tira de la Libertad de Avanza, el peronismo, el que sea, en vez de poder cruzar el voto. Rodrigo, muchas gracias por haber venido a Sopardo, un placer esta conversación y seguramente podamos volver a ampliar estos temas en una próxima oportunidad. Ahí pasaba Rodrigo Curto analizando específicamente particularidades de esta elección en la provincia de Buenos Aires. Quédate ahí, no te muevas porque aunque no lo creas, todavía nos falta un entrevistado más. En minutos está acá Gabriel Bomaro. Ya venimos. ¿Te gusta lo que ves? Entonces, bancá este canal. Suscríbete y activa la campanita para no perderte de nada. Dale like y compartí con otros. Y mirá que no es el corazoncito, es el pulgar para arriba.
hacer correr la voz del movimiento obrero organizado. ¿Querés que hablemos de algo en particular? Escribinos a este mail. En todas nuestras redes, seguí a Sopardo Stream. Sí. No, salí, tomate. Que el símbolo de los trabajadores metiendo las patas en la fuente eran un símbolo que ha atravesado la historia porque el significado es que estamos dispuestos a no bajarnos más del escenario nacional. Creo que en ese momento los trabajadores y trabajadoras se dieron cuenta que a partir de ese día podían ser protagonistas. Antes era Braden o Perón y ahora es Trump o quién. Desde el 17 de octubre del 45, los trabajadores tienen una importancia fundamental. Nosotros vivimos para la política. El principal legado, obviamente, es la constitución del peronismo como movimiento. Un antes y un después y un peronismo que, por más que les joda a muchos, sigue cada vez más vivo que nunca, ¿no? Está más viva que nunca la memoria histórica de nuestro pueblo y sobre todo en los trabajadores. Esos laburantes, esas laburantas tuvieron mucha lealtad a la mejora de sus condiciones de vida y de sus condiciones de trabajo. Realmente la justicia social, la soberanía económica, la soberanía política engloba todo lo que las organizaciones gremiales pregonamos dentro de la organización. Hay dos fechas bisagras en la Argentina del siglo pasado. Una fue el 17 de octubre, para bien, y otra, una nefasta, que fue el 24 de marzo, y nos hace retroceder un montón. Algunos sismos se pueden haber muerto, lo que no pueden hacer desaparecer es al peronismo. Continúa en el aire Sopardo Stream analizando todo lo que dejó las elecciones del 26 de octubre, el resultado de la buena elección que hizo el gobierno nacional. Quizás fuera del radar de muchos, está abierta la interpretación respecto de cuáles son las transformaciones que estamos viendo en la sociedad argentina y que impactaron en cómo se expresó el electorado en todo el país, porque fueron a votar las 24 provincias. Bien, estamos ahora junto a Gabriel Bomaro, que es doctor en sociología, es investigador. Hola Gabriel, bienvenido a Sopardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, un gusto. El gusto es nuestro. Bueno, ¿cuáles fueron tus primeras reflexiones respecto de lo que dejó el 26 de octubre, esta buena elección del gobierno, que quizás producto de la fragilidad que venía mostrando en los últimos meses, había una expectativa o estábamos muy atentos a qué era lo que pasaba, ¿no? Si la sociedad le daba un apoyo o si por el contrario le daba un mensaje de alerta o directamente le hacía chau chau al gobierno. Bueno, finalmente está fortalecido, llegan muchos más diputados y diputadas violetas, senadores, senadoras, muy cerca del quórum incluso. Bueno, ¿qué estás viendo vos? Y te pregunto sobre todo aprovechando en términos sociales, porque estamos en un momento, recién lo charlábamos con los compañeros, el peronismo, las formaciones nacional populares están parados muy sobre la idea de comunidad, ¿no? Del otro, de lo gregario, y bueno, pareciera ser que estamos en una etapa donde está más fortalecido el individuo, ¿no? Cuesta escuchar al que piensa distinto, estamos como los compartimentos muy separados, ¿no? Bueno, eso es como disparador, a ver qué te surge. Son muchas cosas juntas. Si querés empezamos con lo primero y después Dale. Avanzamos con lo otro. Yo creo que, bueno, las elecciones fueron sorpresivas por la magnitud del triunfo oficialista, por el alcance geográfico del triunfo, sin duda. Hay muchas claves, y se ha dicho mucho, se ha escrito mucho, hay un montón... profusas interpretaciones estos días de mucha gente. Yo creo que en base a nuestros trabajos de investigación que estamos haciendo hace ya 1 año y medio más o menos con votantes mileístas y un poco con el conocimiento electoral, digamos, del país, yo creo que hay 3 causas principales que nosotros observamos, por supuesto que hay más. Una primera, sin duda, es la fortaleza y la resiliencia del vínculo que los votantes de La Libertad Avanza establecieron con Milei como figura, y eso a veces nos cuesta entenderlo, pero Milei construyó una adhesión, no diría sólida, porque todos los sólidos sabemos que se puede desvanecer, pero en todo caso más sólida de lo que muchos pensamos o de lo que muchos piensan. Digo, me incluyo para no ponerme ni adentro ni afuera de los sabios ni de los tontos. Pero en todo caso ese vínculo
se actualizó cuando Milei se puso al hombro la campaña. Fíjense que él se puso al hombro las últimas 3 semanas, 2 semanas, y la campaña fue él. Otra vez fue Milei. Fue Milei en su performance pública, fue Milei cantando, fue Milei expresando su idea de futuro, que finalmente fue parte de lo que compró una parte del electorado que lo votó en el año 23. Y lo segundo vinculado con eso es que Milei pidió algo y lo consiguió, que es que pidió 2 créditos. Pidió un crédito o un swap a Estados Unidos que le permitió estabilizar la economía y generar una sensación de solidez, digamos, en términos económicos, en términos de programa que no tenía, parecía que se caía todo, como bien vos decías, y de repente todo se vuelve justamente al revés, más sólido, pero también consiguió un crédito social, un crédito de su base que es muy importante, que es el crédito del tiempo. Él pidió más tiempo y se lo dieron. Creo que la idea en el trasfondo de la historia de fracasos de las 2 otras coaliciones o fuerzas políticas que gobernaron el país desde el 2003 para acá, y uno puede decir desde el 2012, 2013, que las cosas empezaron a andar más o menos digamos, de más o menos a mal, digámoslo. Después de eso, ese crédito que se dijo, bueno, probemos con a ver qué pasa. Creo que Milei logró actualizarlo, logró prolongarlo, por lo menos por un par de años más, o por un tiempo más en todo caso, veremos cuánto. Y creo que eso fue otra cosa que él dijo, denme tiempo, esto va a llevar más tiempo, y una parte de la sociedad digamos, aceptó eso y se lo otorgó ese crédito. Y hay un tercer punto que es clave, que se ha dicho mucho, que es cierto que en Argentina se reconstituye muy rápidamente esa coalición antiperonista o antikirchnerista, como la querramos llamar, que tiene ese 40%, pensemos en lo que pasó con Macri entre las primarias y la primera vuelta del año 19, esa idea de cuando aparece otra vez el peligro de que el peronismo vuelva a ser un partido triunfante, un partido robusto, se rearma rápidamente esa coalición, que incluye gente que no le gusta a Milei, pero que no obstante prefiere apoyarlo en contra de la posibilidad de que vuelva el peronismo. Y lo que tenemos por fuera de esto como fantasma recorriendo Argentina es la cuestión de la gente que no está votando, ¿no? Que también eso es muy importante, que es que creció de más o menos, siempre fue 1/4 la abstención, creció a 1/3, creció por supuesto progresivamente, digamos, no es que fue de un día para el otro, pero no, se está dando cuenta de que la gente que se desencanta con la oferta posible, digamos, no encuentra otra cosa para reencantarse. Entonces hay también un crecimiento de la apatía, del repliegue, que hay que tener muy en cuenta para el tiempo que viene. Lo votaron a Milei, estaba viendo algunos números, entre 24 y 25 de cada 100 argentinos, ¿no? Si uno toma la totalidad del padrón, ¿no? 24 y 25 de 100. Ahí, por supuesto, estamos incluyendo a los que no fueron a votar. ¿Se puede empezar a pensar en una transformación o algún tipo de transformación de su base de apoyo, de aquella base de apoyo que lo llevó a la presidencia, que más o menos tenía algunos rasgos de transversalidad? Digo, que estaba esta base antiperonista, pero también estaba el laburante informal, el Rappi, sectores populares, y ahora hay algunos elementos para pensar, y te lo pregunto, que está más recostado sobre la base antiperonista. Mira, yo lo que te diría es, tenemos un problema con estas cuestiones, que es que se ha dicho un montón de cosas y tenemos poca evidencia. A mí me gusta siempre pensar con evidencia empírica. Digo, la idea de los Rappi, por ejemplo, es una idea que todos decimos rápidamente, como los incels, esas fórmulas, simplificaciones que nos hace pensar que lugares el otro comunes. No coge, o es un precario, o dije una guarangada, pero en no, todo caso, está bien, esas ideas un poco simplificadas del otro que nos dejan tranquilos muchas veces. Y no tenemos tan claro, tanta evidencia. Por ejemplo, sobre el tema informales
es muy claro porque es muy complicado medir la informalidad, hay muchas formas de informalidad, entonces hay cosas que... Homogeneizar esa población es imposible, decir, no, los Uber tal, los pedidos ya tantos. Pero sí, en todo caso, lo que teníamos claro, que es lo que vos decías, es que el Milei del 2023 había logrado dos cosas que le habían dado una gran potencia y que le habían logrado, digamos, y que le habían permitido colarse justamente en el medio de las dos coaliciones, que es, digamos, su voto era bastante policlasista, o por lo menos mucho más policlasista, que creo que siempre había sido el voto de la derecha en Argentina, y de el no peronismo, por así decirlo, y al mismo tiempo era un voto con fuerte anclaje en los jóvenes, en los sub-25. Entonces, esas dos cosas sí eran rasgos. Y masculinizado, ¿no? Eso se comprobó también. Más masculino, sin duda. En la segunda vuelta todo esto se disipa, digamos, lo votan hombres, mujeres, digo, pero el voto duro de la primera vuelta sí, es más joven, más masculino y transversal socialmente, sobre todo muy transversal respecto a lo que había sido siempre la oferta de la derecha. Lo que parece, digo, yo, digamos, solamente vi un dato hasta ahora, por eso insisto, el CIA sacó unos datos en los últimos días, es lo único, ellos, digamos, son muy serios, yo confío mucho en lo que hacen, pero no tengo más datos que eso. Y luego tengo nuestras investigaciones que son cualitativas, que no son... Perdón, ¿qué indican esos datos por si alguno se lo perdió? Ahí va eso. Sí. Y lo que indican justamente esos datos y lo que nosotros vemos también en nuestro trabajo conversando con votantes mileístas de hace un año y medio, es que el voto joven se mantiene bastante firme, pero es cierto que hubo una retracción del voto, sobre todo más de sectores bajos, digamos, ¿no? Perdió un poco ese voto. El voto de sectores populares más bajos lo fue perdiendo, en buena parte porque son de los más golpeados por este contexto, y en parte porque ya pasó ese momento en el que Milei fue la válvula de escape, digamos, de una situación muy, muy difícil. Es cierto que la coalición con el PRO, digamos, normaliza a este gobierno y lo coloca en una serie histórica mucho más conocida, que es la serie, si querés, de los intentos conservadores que hubo en Argentina desde los años 70, digamos, para aquí, y digámoslo por vía democrática de los años 80 para aquí. Entonces, se parece mucho más a eso, digamos, cada vez más en eso, pero todavía tiene la fuerte pulsión juvenil que lo diferencia y tiene un líder que es un gran performer público y que todavía, insisto, tiene ese vínculo personal, carismático, si querés, que no tenía la derecha hasta ahora en Argentina. Hablabas al principio, y lo repetiste varias veces, ¿no? Como esta historia de el mileísmo, por decirlo de alguna manera, es una propuesta novedosa de alianza entre la tradición de derecha de la Argentina y los sectores populares, ¿no? Creo que por primera vez en la Argentina podemos decir que esa alianza ganó las elecciones. Preguntarte... Una parte, por lo menos. Una parte, sí. Claro. ¿Por qué, hablando de reduccionismos, ¿no? Como categorizarlo como antiperonismo, ¿no? Implica que del otro lado hay peronismo. Preguntarte por cuál es el peronismo que la gente está diciendo no quiero que vuelva a gobernar o me da miedo, lo hablábamos con los otros invitados, esta idea de, bueno, mucha gente se encontró con que las semanas previas se iba un poco todo a la mierda económicamente, entonces quizás por miedo a que efectivamente haya un estallido, dijo, bueno, sigo con este plan. ¿Qué ve la gente en el peronismo? ¿Qué es lo que hace que no lo elija de vuelta? Mira, yo creo que por primera vez desde los años 70, digámoslo así, el peronismo del 2019 al 2023 fue un gobierno que no mejoró el consumo de su base social y que generó una sensación de desorden y no de orden. El peronismo siempre había sido el partido del orden. Por izquierda o por derecha había sido el partido del orden. Del orden social, del orden económico, inclusive bajo formas ortodoxas u heterodoxas, no importa.
creo que esas dos cuestiones, la de la inflación descontrolada que lleva a dificultades de consumo y desorganización de la vida cotidiana de las personas, me parece que es algo que todavía el peronismo no se pudo sacar de encima, que le va a costar sacárselo digamos, de encima, y lo más quizás llamativo en este momento, o no, pero en todo caso lo que llama digamos, la atención sí, es que no hay todavía uno no ve todavía muchos resortes que estén trabajando para sacarse encima esa ruptura de los puentes del peronismo con una buena parte de la sociedad. No con todas, tiene ese tercio, uno puede pensar al revés. Después del gobierno de Alberto Fernández tiene un tercio de electores que lo siguen votando. Uno podría pensarlo así también, digamos. Bueno, la elección ¿no? que hizo Acá Massa nosotros. La de Massa en el balotaje, ¿te acordás que se decía? Después de la inflación de 10% mensual, bueno, hizo casi la mitad tuvo a 2 puntos de ganar en primera vuelta. Exactamente, eso muestra que el peronismo sigue teniendo una base social resiliente también y muy amplia, pero por fuera de esa base que se está achicando además con el tiempo, lo que pasó, creo yo, en el periodo, sobre todo en el periodo 19-23, uno puede pensar antes que pasó, hay miles de cosas, pero digo, el gran golpe, digo, de algo que quizás empezó antes, pero el gran golpe se dio en ese momento y una buena parte de la sociedad identifica al peronismo con el desorden y con las dificultades cotidianas, ¿no? Claro. ¿Qué imaginas que se viene a partir del 10 de diciembre? ¿Qué escenario ves hacia adelante? Lindo porque somos malísimos para pronosticar los siempre. Sociólogos, somos peores, porque viste que los, digamos, analistas políticos saben hacerlo, se equivocan igual, es el Sheite, pero lo hacen muy bien, son taxativos. Y se animan a hacerlo una y otra vez. Dicen, Milei va a reelegir mañana. Gracias. Antes que vos vinieron 2 politólogos. Tuvo Malamud, que no paraba de tirar factos así cortitos. Estuvo Andrés Malamud. Bueno, Andrés es uno que sabe hacerse muy bien, por eso. No, pero digo, más allá de eso. Yo no sé hacer eso bien. No, pero Andrés. Te lo pregunto porque necesariamente pareciera que empieza otra etapa. Digo, son los siguientes 2 años de un experimento que es nuevo en la Argentina. Sí, y estamos viendo algunos cambios, ¿no? Sí, yo creo que, a ver, lo que yo te diría es, hay un paquete de cosas que es el reformismo, que son las reformas, que son las mismas reformas que quiso hacer Macri, digamos, es una especie de eterno retorno de las reformas, la reforma laboral, la reforma impositiva, la reforma previsional, digo, son las reformas que venimos escuchando como un mantra que piden los empresarios, que quieren llevar a cabo, bueno, y yo te diría que parte de eso tiene consenso ancho en la casta política y tiene consenso amplio en los sectores, digamos, de poder en Argentina y probablemente consigan establecer, si el gobierno es pragmático y baja algunas banderas maximalistas y construye una especie de reformismo, digamos, de lo posible, quizás lleve a cabo alguna de esas reformas. Está bastante regalado todo. Tiene Perdón que lo diga. A la cancha inclinada. Viento de cola, viento, ¿no? Como se decía en una época. Tenía Macri en el 17 también, ¿no? Yo eso estuve pensando, en la elección que hizo en el 17 en las legislativas. Pero él mintió en el 2015. Macri dijo que no iba a tocar nada. Y él... Esa era la campaña, de Milei dijo no vas que a iba perder nada, decía. A cambiar la Argentina. Sí. Otro tema para otra charla es que justamente en este streaming es más que pertinente, es que Macri se encontró con un peronismo derrotado, pero con una economía funcionando y no en crisis, y con un gobierno que entregó la economía con un montón de problemas, pero con la gente con una sensación de que las cosas estaban más o menos bien, que no había que hacer, un cambio drástico en lo económico, y con la base social del peronismo con fuerte legitimidad todavía. Hablo de los movimientos sociales y hablo de los sindicatos. Hoy en día ni unos ni otros tienen la legitimidad que tenían en ese momento. Yo recuerdo que en el año 2016-17 Pichetto decía, yo no voy a aprobar ninguna reforma laboral si la CGT no
la bala, digamos, ¿no? Se decía en ese momento, no sé cuántos senadores hoy que no sean del núcleo duro peronista consultarán de esa manera. No, ya los están puteando, así que pública. Imagínate cómo es. Entonces digo, el desprestigio también de la base social organizada o el debilitamiento, digámoslo así, de cara a una parte de la sociedad y en el sistema político mismo también es una avenida que le abre al gobierno para avanzar con reformas que en otro contexto fueron más difíciles. Entonces, ese es como un paquete de cosas. El otro paquete de cosas tiene que ver con las inconsistencias del programa económico, que eso creo que es una cosa que hoy no estamos mirando porque el gobierno ganó, porque siga la Molina y porque tiene además un respaldo político y un respaldo financiero muy grande en este momento. Pero sabemos que los programas de estabilización con base financiera basados en la sobrevaluación del peso, a la larga terminan mal, o a la corta o a la mediana. Ya venía mostrando signos de agotamiento un ratito antes de la elección. Entonces, digo eso, yo no soy economista, no me gusta, tampoco predecir sobre eso, pero sabemos que hay muchos problemas en que hay estancamiento económico, que hay inflación mucho más baja sin duda, pero que sigue golpeando sobre todo a los sectores de ingresos fijos, en alimentos fue muy alta justamente ahora. Bueno, hay problemas de despidos, pérdida de... Hay una economía que no está funcionando en algunos carriles clave, en otros mejoró sin duda. ¿Cuánto este gobierno tiene la pericia para maniobrar con esta economía y cuánto tiene va a tener recursos duraderos y no se los va a despilfarrar en muy poco tiempo? No lo sabemos. Creo que Macri sin dudas tuvo la derrota política, pero lo que también hubo fue a los 6 meses una caída financiera enorme, ¿no? Que fue lo que selló un poco también su suerte. ¿Quién podía pensar que eso podía pasar en diciembre del 17, no? Tengo una... Perdón, no. Sí, porque me pregunté pobre Gabriel, le preguntamos por 2 temas que justamente no son de la profesión de sociólogo. Voy a intentar, le quiero preguntar algo a un sociólogo, a vos que sos sociólogo. Voy a intentar no complicártela. Sectores asalariados de grandes centros urbanos, estoy intentando achicarlo lo más posible, por fuera del ruido electoral, de la rosca, de la elección, que pasó y demás, ¿cómo llegan a fin de año? ¿Qué ustedes, calculo, deben estudiar, hacer trabajo de campo, intentar ahí percibir cómo llega a fin de año? Mira, los sectores? yo te aseguro que el 80% de nosotros estamos trabajando con una muestra, de panel, que seguimos mes a mes desde julio del año pasado hasta ahora, las mismas personas. Con lo cual, vamos viendo qué les va pasando y qué van las ojeras. Bueno, sí, también. Interpretando ese momento a luz de eso. Y lo que queda súper claro, y además hicimos campo después en Tucumán, en fin, estamos recorriendo bastante y lo que queda muy claro es que la base mileísta, salvo esa minoría de clase media alta o de clase media un poco acomodada que logra por su profesión más autónoma trasladar inflación a ingresos, salvo esa minoría, todo el resto le está pasando de más o menos a mal. No es que la base mileísta votó porque le va mejor que a vos y a mí, ¿no? Eso está claro. Y todos esperan, o casi todos, están los más ideológicos sin duda, pero los menos ideológicos que confían en el presidente, esperan que en el próximo tiempo haya resultados. No es que no esperan resultados. Esperan que las jubilaciones suban en algún momento porque sus padres, sus tíos, lo que sea, abuelos, la pasan mal, ellos mismos tienen un pequeño comercio que vende muy poco, trabajan en una empresa que les paga muy poco, tienen 4 o 5 empleos precarios y con eso
digamos, nos llegan, digo, no son ajenos al paisaje social de la actualidad, y creo que la sociedad está muy estresada económicamente, y justamente por eso es que dijo, más estrés no quiero también. Claro. Una parte dijo, no, o sea, digo, que este tipo intente si algo puedo hacer arreglarlo. Para que no se pudra todo, bueno, lo voy a hacer, voy a votar a Gabriel, nos quedamos sin tiempo, seguramente con varias cosas para preguntar, así que nos la guardamos para la próxima. Gracias por haber pasado por Azopardo. Un placer. Ahí pasaba Gabriel Bomaro aportando algunas reflexiones más en este programa llenísimo, cargado de análisis, de datos. Voy recaliente igual, o sea, me voy... Y eso que hablaste. Ya viniste picada y no... Y pero hoy dije iba a venir tranqui, no, pero bueno, es que escuchar la verdad no cuesta. te queremos tranqui, te queremos así a lo Leila. Gracias, Leila. Gracias a vos, Gracias, Juan. Mati. Por favor. Gracias, compañeros y compañeras, por hacer posible esto que se llama Azopardo. Yo me llamo Juan Gentile. Nos reencontramos la semana que viene. Chau, chau.